bienvenida al módulo de divulgación La Isla del Saber, que es administrado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. En esta ocasión nos tocará escuchar la charla titulada Estudio de tumbas y cistas a partir de residuos químicos, que será impartida por el doctor Agustín Ortiz Butrón. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Forma parte del Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas desde hace 29 años. Ha trabajado en más de 200 proyectos nacionales e internacionales. Ha publicado 60 artículos, 20 capítulos de libro y fue editor del libro Las ciencias aplicadas al estudio del patrimonio cultural. Su línea de investigación es la arqueometría, con énfasis en la aplicación en estudios geofísicos en sitios arqueológicos y el análisis de residuos químicos en pisos y cerámicas arqueológicas para determinar su función. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y del programa de estímulos de la UNAM nivel D. Entonces no me queda más que cederle la palabra para que nos hable sobre la importancia de los residuos químicos en los contextos arqueológicos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, antes que nada, me gustaría decir que la muerte siempre ha causado pues mucha impresión en todas las culturas y siempre hay una manera como de ver el mundo, la parte cosmogónica, más o menos, no importa el lugar donde esté, ya sea en Egipto, sea en Mesoamérica, sea el área andina, siempre las mismas características se presentan. Hay una preocupación por el más allá. Y entonces el cuerpo se prepara de una manera, se lava, se ponen ofrendas y la idea es que esta persona, y dependiendo, y ni siquiera depende de la importancia de la persona, puede ser desde un sacerdote, un faraón o una persona común y corriente, a todos les preocupa el más allá. Y entonces, como una manera de que nosotros sepamos, el sistema integrado de laboratorios, todos en conjunto nos hemos abocado al estudio de muchas temáticas, pero en este en específico vamos a hablar directamente algo relacionado con la muerte. Y dentro de la muerte, ya sea en un entierro, cada laboratorio lo va a ver de manera distinta. Desde qué comían, qué tipo de ofrendas se colocaban, de qué se murió la persona, pero no necesariamente todos estos elementos que se colocan en los entierros se van a conservar. La mayoría desaparecen. Solamente en condiciones muy específicas, en zonas muy áridas o zonas totalmente inundadas, los registros pueden perdurar y normalmente desaparecen. Si hay ofrendas de miel, de líquidos, eso se seca y no se puede saber qué era lo que había. También se pueden ofrendar animales, se pueden ofrendar seres humanos también como acompañantes al otro mundo. Y entonces todos estos elementos son susceptibles de ser estudiados. Entonces todos los laboratorios, a partir de sus respectivas metodologías, se van acercando. La idea es interpretar en conjunto y saber de qué se murió la persona, cómo lo ofrendaron, hace cuánto se murió, de qué se murió. Y entonces todo ese tipo de cuestiones es lo que los laboratorios nos acercamos a tratar de investigar. Yo, como se mencionó en la presentación, yo soy parte del laboratorio de prospección arqueológica y ahí tenemos dos líneas de investigación. Por un lado está la parte geofísica, y esta parte geofísica es la utilización de equipos de la ciencia de la Tierra, como por ejemplo georradares, técnicas eléctricas, técnicas magnéticas, y la idea es hacer transparente el suelo, hacer
ver qué es lo que hay abajo sin excavar. Esa es una gran ventaja porque no destruye el contexto. Se hace la excavación, se sabe qué es lo que hay abajo y entonces a partir de eso se realiza la excavación. Esa es una línea de investigación. La otra línea de investigación, una vez excavado, se hace el estudio de los residuos químicos que quedaron, en este caso específico de los entierros. Obviamente un entierro, al descomponerse, también va a incorporar estos residuos químicos que se quedaron y vamos a saber, aunque la tumba esté vacía, si hubo un cuerpo o no hubo un cuerpo humano en esa tumba. Entonces vamos a avanzar. Y entonces la arqueología se basa en un montón de metodologías y técnicas que normalmente no vienen de la arqueología. Entonces normalmente vienen de la biología, de la geología, de la prospección geofísica, de las matemáticas, todo, y la arqueología lo que hace es aprovecha toda esta información y la aplica para el conocimiento de las personas, de la vida doméstica, de todo tipo de cuestiones de tipo social. Y entonces se pueden hacer pruebas, por ejemplo, las que nosotros hacemos son pruebas sencillas, se denominan pruebas de spot test. Hay estudios paleobotánicos para saber qué tipo de vegetación hay, qué tipo de semillas, qué era lo que estaban consumiendo o qué traían de otros lugares. De radiocarbono nos va a servir, es la antigüedad, qué tan antiguo es algo que se va a estar estudiando. La cromatografía son estudios mucho más específicos que nos van a decir, por ejemplo, residuos. Estos residuos, ¿de qué son? Son residuos orgánicos y puede ser sangre humana, puede ser pulque, puede ser algún tipo de resina, y eso nos va a especificar los estudios de cromatografía. El equipo de fluorescencia de rayos X, además de que lo podemos aplicar a muestras de suelo o a muestras de cerámica, también se puede aplicar a otro tipo de cuestiones como vidrio, como metales, y entonces nos da otro tipo de análisis que podemos aprovechar de elementos diferentes a los que nosotros hacemos con nuestras pruebas de spot test. Los estudios de fitolitos nos van a hablar sobre semillas que están fosilizadas y que también se puede estudiar para saber qué estaban consumiendo. Incluso se pueden estudiar fitolitos que se localizan en el estómago para saber precisamente qué consumían ellos. Los estudios de ADN nos van a dar sobre poblaciones humanas, si son parientes entre ellos o viene de más lejos las personas que estamos encontrando en los entierros. Y los estudios de paleozoología nos van a hablar sobre los animales que están asociados a los entierros. Si son animales locales, si eran animales domésticos, si eran animales cazados. Entonces, ese tipo de cosas nos vamos a poder entender juntos, todos en conjunto, estudiando este tipo de elementos. Y bueno, específicamente nosotros estamos en el laboratorio de prospección y todos los laboratorios realmente se deben a un gran visionario que desafortunadamente murió, el doctor Jaime Litvak. Él fue el primer director del Instituto de Investigaciones Antropológicas y a semejanza de los laboratorios de Lina que tenía José Luis Lorenzo a principios de los 60, él en los 80s empieza a adquirir equipo, aun cuando no sabía si podía o no podía hacer ese tipo de análisis, pero él empieza a comprar equipo y como una condición de esto manda al doctor Luis Barba, es el actual coordinador del laboratorio de prospección, a que se capacitara a Italia, a la Fundación Lerici, en la preparación de estudios geofísicos. Entonces, una vez que él a partir de estos estudios que realiza allá, hace toda una metodología que va de lo general a lo particular, utilizando primero fotografía aérea, cuestiones mucho más grandes, más amplias, que va de fotografía a nivel regional y poco a poco va bajando hasta el nivel químico, al nivel microscópico. Y entonces, a partir de esta metodología, pues aplica cuestiones tanto geofísicas como cuestiones químicas.
Y entonces, por ejemplo, en geofísica, específicamente para la localización de tumbas o de fosas, que esto no solamente se aplica, se puede aplicar obviamente a la parte arqueológica, que es para lo que nosotros lo utilizamos, pero también se puede aplicar al campo forense. Y entonces, por ejemplo, en esta metodología tenemos ensayos de penetración, que es un aparato que con el número 1 se llama el penetrómetro, y este penetrómetro va penetrando poco a poco en el contexto para ir viendo si hay anomalías en el terreno y ver si ese terreno fue removido anteriormente o no. El segundo es un nucleador, simplemente permite ir dando vuelta con este nucleador para ir tomando muestras cada determinado espacio de cada 10 centímetros, cada 20 centímetros. Luego están los estudios eléctricos, que es inyectar corriente eléctrica al subsuelo para saber si hay alguna anomalía, y esa anomalía puede detectar, por ejemplo, una tumba. El georradar, que es el carrito que está allá, con el 4 acá, este nos va a dar este tipo de elementos, que es un radargrama, y entonces en el radargrama se va a ver como un perfil donde hay este tipo de anomalías, donde hay un elemento extraño que está diferente al perfil, y ahí perfectamente se puede ver dónde podría haber una posible tumba. Obviamente todos estos equipos se utilizan desde superficie, simplemente la antena se va arrastrando por seca, y cuando llega a algún elemento es cuando se va a dar este tipo de anomalías, y ahí es donde se haría la excavación. Otro tipo de elementos que se pueden utilizar, sobre todo ya en contextos urbanos, para entierros actuales, son detectores de metales. Pues puede haber botones, monedas, todo ese tipo de cosas que el detector de metales puede utilizar. Y un último aquí, pues el detector de gas metano, porque es el gas de la descomposición del cuerpo, puede ser detectado por estos equipos. Y en la parte química, realmente estas técnicas originalmente nosotros las utilizamos para determinar cuestiones arqueológicas, donde vive la gente normal, donde están consumiendo alimentos, donde están haciendo actividades rituales, donde están tirando basura, pero como una parte derivada de estos estudios, también vimos que puede servir perfectamente para el estudio de tumbas. Este tipo de estudios son pruebas muy sencillas, se llaman spot test, son técnicas semi-cuantitativas, no nos van a dar cuántas partes por millón hay de cada elemento, simplemente nos van a decir si hay o no hay cierto elemento, si hay fosfatos, si hay carbonatos, si hay proteínas. Eso es lo que las pruebas que nos van a decir, no nos van a decir cuánta cantidad tiene, simplemente nos va a decir si hay o no hay. Las ventajas de este tipo de análisis es que nos dan información rápida y confiable de lo que podemos hacer. Podemos manejar un gran número de muestras y hacerlas muy rápido, que esa es la idea. Sus desventajas es que son semi-cuantitativas y que son subjetivas. Depende mucho de la interpretación del que está haciendo el análisis. Obviamente, si hay muchos años de experiencia realizando este tipo de análisis, pues hay más confiabilidad en los resultados. Hay otro tipo de equipo ya más sofisticado, que es el equipo de fluorescencia de rayos X, y este equipo, pues como les mencionaba, ya puede analizar suelos, puede analizar cerámica, puede analizar pigmentos, pero ya no requiere la desintegración de la muestra. Simplemente uno detecta un rayo, como un rayo láser, y te da inmediatamente 11 elementos que tiene, por ejemplo, hierro, fosfatos, potasio, ese tipo de elementos rápidamente te da la cantidad que tiene, la que sí. Y uno de los primeros ejemplos que empezamos a utilizar fue en la década de los 90, esto fue en la Florida, Zacatecas, y la idea era principalmente poner a prueba estos resultados, si estas pruebas servían o no para cuestiones de tumbas. Y entonces se hizo un análisis de una tumba que ya estaba saqueada, simplemente se quería saber si podía existir se podía evidenciar la posición de los entierros. Desafortunadamente nada más había
pruebas inorgánicas, y para poder saber si hay restos humanos, pues se necesitaban pruebas orgánicas. La que sigue, por favor. Entonces, a partir de las pruebas inorgánicas, se determinaron 3 zonas a partir de los valores de fosfatos y carbonatos, pero quedó en más o menos estos resultados, porque además era una tumba que ya fue, ya era visitada posteriormente, tenía basuras, la gente se quedaba a dormir, entonces ya tenía mucha contaminación, y entonces los resultados fueron más o menos. Ya que sí. Posteriormente, nosotros haciendo un montón de análisis de este tipo, en unidades habitacionales principalmente, que era lo que nosotros hacíamos en un principio, aplicamos estas técnicas a una estructura que no tuviera nada de habitacional, y entonces seleccionamos el Satunzat. El Satunzat en Yucatán, esta es una estructura laberíntica, no tiene ventanas, son solamente pasillos totalmente oscuros, no se ve absolutamente nada. Son pasillos muy estrechos que de momento el piso puede subir o el techo puede bajar, uno va perdido realmente a tientas, y entonces uno va dando vueltas, por eso se llama el laberinto. Uno va dando vueltas y si tiene uno suerte encuentra la escalinata que te lleva al segundo nivel. Y entonces igual en el segundo nivel estás tratando de dar vueltas y te puedes encontrar la escalinata que te vuelve a bajar al primer nivel, o si tienes suerte encuentras la escalinata que te lleva al tercer nivel. Y en el tercer nivel sales a la plaza principal. Entonces se ha considerado que esta estructura es para ritos de paso. Bueno, normalmente para gente que son adolescentes, que van a ser adolescentes, y entonces tienen que pasar todo ese rito de paso para y una vez que salen niños y ya salen hombres una vez que pasan por todo este ritual. La que sí. Y entonces en esta estructura, que afortunadamente no tuvo nada de habitacional en nuestros análisis, pero aquí donde está el círculo apareció en uno de los pasillos un tapiaje, y en este tapiaje se encontró una tumba con esta máscara funeraria, todo su ajuar, y entonces tenía todo su collar de jade, todas sus acorcas y demás, y entonces hicimos el estudio alrededor del cuerpo, y lo que vimos es que no había contaminación. Obviamente un cuerpo humano al descomponerse pues va a enriquecer, y no estaba contaminado nada. Entonces esto nos dio la idea de que este cuerpo originalmente no se descompuso en el lugar, no era un entierro primario, lo trajeron de otro lado, lo desenterraron de un lado, lo colocaron acá, lo colocaron anatómicamente, le pusieron su máscara y luego tapiaron el lugar, pero no se descompuso en el lugar. Eso fue una cuestión interesante. La que sigue. Luego, Alessandra Pecci, en Italia, en el 2007, ella excavó un castillo, y en ese castillo había una capilla en San Pietro, en Toscana. La que sigue, por favor. Y justamente en el interior de esa capilla había una serie de fosas de enterramiento, y entonces ella se dio a la tarea de tomar muestras del interior de estas fosas para saber cómo se estaba dando la descomposición. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos ahí la fosa con el entierro y tenemos los resultados químicos. Y lo que podemos ver, que lo que más enriquece, que es lo que está en color más oscuro, y lo que está alrededor de la elipse, es donde están las vísceras y donde está el cerebro, que es lo que se descompone y es lo que más enriquece el suelo. Y en cambio, donde están los pies o las piernas, ahí casi no hay enriquecimiento. O sea, sí hay enriquecimiento, pero no tanto como las vísceras, que es lo que más se descompone. Entonces, eso nos daba un patrón de descomposición de los cuerpos, y eso era interesante. La que sí. Aquí las muestras se tomaron cada 10 centímetros. Luego, en Mesoamérica, tuvimos la oportunidad de aplicarlo también, y con el doctor Arturo Pascual en el Tajín, en el cual desde que hicimos la prospección con georradar, localizamos una cista, él hizo la excavación y luego tomó muestras de esta cista. La que sigue, por favor. Una de las cosas interesantes, para la época clásica en el Tajín, se han encontrado muchas cistas, pero todas están vacías. Es una cosa interesante, ¿por qué todas las tumbas están vacías? Y entonces se ha considerado en un principio que porque en el Tajín hace mucho calor y
hay mucha humedad. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que a lo mejor el cuerpo se descompone y desaparece, es lo que se pensaba. Entonces, bueno, se encontró precisamente esta cista, y esta cista, bueno, se puso a uno de los trabajadores de ejemplo cómo pudo haber sido el entierro, si era extendido o si era flexionado. Y entonces el cuadrito que vemos atrás es lo que se llama el psicoducto, que en teoría es por donde sale el alma del difunto, hasta la parte alta. El psicoducto más famoso está en la pirámide de las inscripciones, y es en Pampacal, en Palenque. Ahí también está un psicoducto que sale hasta arriba. Y entonces, bueno, pues en teoría pues ahí debería de salir el alma del difunto. Y entonces, bueno, hicimos el análisis, la que sigue por favor, cada 10 centímetros de esta tumba. Una de las cosas interesantes, aunque no existía el cuerpo, la que sigue por favor, al realizar los análisis, ahí estaban los residuos. Efectivamente hubo un cuerpo humano que se descompuso en esa cista. Entonces ese fue un resultado muy interesante que tuvimos. Y otra de las cosas, abajo está el psicoducto, y entonces ¿por dónde sale el alma? Por los pies. Nosotros pensábamos que salía por la cabeza, el alma sale por los pies. Entonces la que sigue, por favor. Luego también vemos que esta cista normalmente es lo que se llama envoltura de cebolla, así se construían los basamentos antiguamente, se hacía uno y luego otro lo cubría. Y esta cista está en medio de dos estructuras. En un primer momento estaba esta estructura. Cuando iban a construir la siguiente, construyeron la cista y luego fue cubierta por la otra pirámide. Entonces, originalmente esta pirámide daba a una plaza. Cuando construyeron la otra, pues ya lo que era plaza quedó como piso de la cista. Entonces teníamos la duda si los residuos químicos que habíamos visto eran en realidad actividades de la plaza o era la actividad de la descomposición del cuerpo. Entonces Arturo Pascual excavó parte de esta plaza anterior a que fuera cista, la que sigue por favor, y los resultados enfrente de la cista no tienen nada que ver con los resultados del interior de la cista. Entonces esto nos daba la confirmación que los residuos químicos se debían directamente por la descomposición de un cuerpo humano. La que sigue por favor. Luego se hizo el estudio, nos trajimos todo el piso de esa cista, y entonces se analizó a microscopio y no había ni siquiera una astilla de hueso, nada. Y eso era muy interesante. Además, el interior de la cista era mucho más fino que el piso de la plaza, ¿no? Entonces eso también daba que había un preparado especial para esta cista. La que sigue, por favor. Y entonces se puede ver exactamente que justamente cada patrón que estamos observando tiene que ver con la descomposición, obviamente de la parte de vísceras, cerebro y demás, pero también hubo la posibilidad de que hubiera ofrendas, posiblemente animales que estuvieran asociados, que también aparece su descomposición. La que sigue, por favor. Y entonces, según la antropología forense, ha determinado ya en cuestiones modernas que la descomposición de un cuerpo puede deberse por muchos factores. ¿Cuánto se tarda en descomponer un cuerpo humano? Esto puede deberse a temperatura, humedad, disposición de oxígeno, cuál fue la causa de la muerte, si hay carroñeo, cuál fue la profundidad del entierro, si hay insectos, cuál es la humedad del lugar. Todos estos puntos nos dicen qué tanto se tarda o no se tarda en descomponer un cuerpo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos saber era cuánto tiempo estuvo el cuerpo, porque si no hay ni un hueso en la cista que nosotros estudiamos, entonces parece que lo extrajeron a esta persona. La que sigue, por favor. Y entonces parece que por eso todas las cistas en el Tajín para la época clásica, todas están vacías. Se pensaba que a lo mejor era por temperatura y humedad y se desaparecieron, pero no. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar químicamente todas aparecerían con este registro de descomposición. Entonces, al parecer,
las gentes dejaban 3 a 5 años al cuerpo que se descompusiera, y después abrían la tumba, lo extraían y luego lo cremaban. Era parte de todo un ritual que se hacía. Entonces, parece que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, Eduardo Matos menciona en La muerte entre los mexicas que el viaje al Mictlán duraba 4 años. Entonces, posiblemente los dejaban 4 años en la tumba y luego los extraían, los cremaban y dejaban la tumba vacía. Por eso todas están vacías. La que sigue, por favor. Luego, se sugiere que en este tipo de tumbas también se utilice fluorescencia de rayos X, porque el incremento de carbono y nutrientes del suelo se podría estudiar con fósforo, calcio, potasio y magnesio, y incremento de nitrógeno, y esto también sería un aporte para el estudio de este tipo de tumbas, que no lo hemos hecho, pero está como una sugerencia. La que sí. Luego en Cacaxtla hay otro caso interesante. En Cacaxtla, Diana López y Daniel Molina en los 70s estudiaron lo que se llama el Palacio, en la Acrópolis, en la parte alta de Cacaxtla. Y en uno de los patios, que se llama el Patio de los Rombos, aparecieron un montón de entierros, 40 entierros sobre un piso. Entonces, lo interesante de esto es que parece que fueron todos sacrificados. Entonces, si nosotros tenemos en un entierro cómo está la disposición de residuos químicos, con 40 entierros, y si fueron sacrificados, ¿cómo estaría el enriquecimiento químico de este espacio? La que sigue, por favor. Y además, otra cosa interesante es que de todo este patrón de enterramiento, todos están como aventados, son niños entre 4 y 11 años, están descuartizados, decapitados, cremados. Entonces es un ritual muy sangriento en realidad, y luego los depositaron sobre el piso y luego construyeron otro piso encima. Fue una ofrenda constructiva. Y entonces, bueno, nos interesaba saber químicamente cómo se iba a presentar este espacio, la que sigue. Y entonces, bueno, se hizo el estudio de toda la estructura. Esta estructura se llama el Palacio. Y entonces, dentro de ese palacio, en el patio, es donde estaban todos los entierros. Y entonces, bueno, se hizo este estudio para ver el uso cotidiano de la estructura, más aparte el uso el uso ritual de la clausura, cuando se mató a todos estos grupos. La que sigue. Y entonces, esta estructura parece que nosotros hemos estudiado muchas unidades habitacionales, y este palacio no tiene nada de habitacional. No hay lugares de cocinas, no hay lugares de preparación y consumo de alimentos, no hay lugares de almacenamiento, no hay lugares de basureros. Parece que los espacios relativamente están limpios, excepto, la que sigue, por favor, uno de los cuartos que tiene 2 altares bajos que parecen camas. En el área maya estos espacios, estas banquetas bajas les dicen camas, que eran utilizados como camas. Pero ya desde que Daniel Molina lo excavó, observó una serie de manchas en estos altares bajos. Y efectivamente, la que sigue, por favor, hay altos contenidos de proteínas, de ácidos grasos y demás en estos espacios, que aseguran que estos sí fueron altares, no fueron camas, pero realmente fueron altares para depositar ofrendas. Si nos pasamos al patio, vemos que sí está enriquecido, pero no tanto como nosotros esperaríamos para 40 entierros que están ahí. Entonces, una de las cosas interesantes, por ejemplo, son ácidos grasos, casi no hay nada de ácidos grasos. Proteína, que lo genera la sangre, por ejemplo, casi no hay en color verde. Y lo que sí hay es un montón de potencial de hidrógeno, valores altos de pH, porque muchos de estos están cremados o quemados más que otra cosa. La que sigue, por favor. Entonces, al parecer, aquí donde está el óvalo otra vez es donde está la mayor cantidad de entierros, que está en este espacio, y ustedes pueden ver el color verde que estaría indicando dónde está la sangre. Casi no está tan enriquecido. Eso nos estaría indicando que posiblemente los mataron en otro lado, no los mataron aquí, y después los depositaron. De hecho, los aventaron, porque están todos así
realmente como arrojados en el espacio y los depositan. Obviamente con parte todavía de órganos, porque sí hay enriquecimiento, no estaban totalmente sin piel y demás, sin órganos, pero sí no hay tanta contaminación. Entonces ese fue un estudio también interesante. La que sí. Ese como recuerdo más oscuro que está entre los entierros. Es una roca que aventaron a una persona. Luego, si nosotros vemos, esta es toda la parte alta de Cacaxtla, todos los espacios que están en oscuro son excavaciones que se hicieron del 75 al 79, donde se encontraron 208 conjuntos óseos y de ellos 199 pertenecen a niños, igual a los que se estudiaron aquí, y 114 de ellos presentaban mutilaciones, como los que están acá. Entonces, parece que fue un ritual más o menos cotidiano. Todos esos espacios en oscuro se han encontrado ese tipo de gente sacrificada, especialmente niños. Y en las pinturas aparecen gentes sin cráneos y gentes desarticuladas, que parece que especifica claramente que fue un ritual más o menos cotidiano en Cacaxtla, que está en Tlaxcala. Luego, un caso moderno. Tenemos el caso del Che Guevara. Todo el mundo conocemos al Che Guevara. Él en 1967 es atrapado en Bolivia y una vez que lo agarran, lo matan de 7 balazos y posteriormente, una vez muerto, lo envuelven en una sábana, lo ponen en el patín de un helicóptero, se lo llevan a este espacio, a Valle Grande, donde le toman esta famosa fotografía y le cortan las manos y las manos las envían a La Paz. Y entonces después de eso los entierran, pero se desconoce totalmente dónde estaba la localización de esa fosa, la que sí. Entonces, 28 años después de que lo matan, en 1995 un equipo de científicos cubanos, argentinos y bolivianos se abocó a encontrar dónde estaba esa fosa común, donde los habían metido. Y entonces hacen una serie de consultas, entrevistas a militares, a personas que vivían por la zona para saber en dónde sabían ellos que pudieron haber enterrado. Y entonces en estos espacios donde ellos les dijeron, empiezan a hacer estudios de georradar y empiezan a hacer excavaciones arqueológicas. La que sí. Entonces, a partir de esto, el área es demasiado grande, no tienen buenos resultados, y en el 96 entonces deciden hacer mucho más sistemático su estudio. Hacen estudios de fotografía aérea del sitio, hacen estudios ya mucho más específicos de susceptibilidad magnética, de georradar, de resistividad eléctrica, sondeos para saber en dónde pudieron haber estado los entierros. Y a partir de eso, la siguiente por favor, empiezan a adquirir por lo menos 3 de 5 zonas probables donde pudo haber estado esta fosa. Y entonces, a partir de estos resultados, la que sigue por favor, empiezan ya a hacer excavaciones mucho más sistemáticas. 2 años después, en 1997, empiezan a encontrar ya lo que sería la fosa común donde estaban el cuerpo del Che Guevara. La que sigue. Y de hecho no solamente estaba el Che, había 7 guerrilleros ahí junto con él, estaban 3 cubanos, había 2 bolivianos, un peruano y el Che. Y el Che fue el que más fácil pudieron identificar, era el único que no tenía manos, que se las habían cortado, por detalles de dientes, también hicieron esta comparación y efectivamente era el Che Guevara. Él estaba boca abajo y tenía encima su famosa chamarra, que siempre tiene una chamarra verde en las fotografías, la tenía encima en su cabeza. Incluso dentro de la bolsa del Che todavía tenía una bolsa de tabaco. Sí, la que sí.
De hecho, lo tuvieron que excavar casi con cincel, porque era un área que había mucha inundación, mucha lluvia. Cuando hicieron la fosa rápidamente, ese día estaba lloviendo. Entonces eso consolidó mucho la tierra y por eso se perdió el lugar. Pero con técnicas geofísicas sí se pudo localizar y lo tuvieron casi a cincel excavar este espacio. Ahora es un museo, ¿no? Y entonces también Roberto Rodríguez, que es un biólogo y doctor cubano que ha venido a México, ha trabajado con nosotros en el Laboratorio de Prospección Arqueológica. Él participó en la excavación y él hizo el estudio químico de toda esta fosa para saber exactamente cómo estaba el proceso de descomposición de todos los cuerpos, con muy buenos resultados. Y entonces a 50 años los residuos químicos estaban muy bien conservados, que es un contexto más o menos reciente. La que sigue, por favor. Si presentamos un modelo todavía más reciente, este es un caso forense, hace 5 años, que obviamente la parte forense tiene su parte de peligro, porque siempre los que están excavando, pues la gente no quiere que se encuentre la gente que desaparece, obviamente. Y entonces ellos simplemente encontraron un pedazo de un cuerpo y fue lo que me llevaron a mí al laboratorio. Y querían saber qué se podía obtener de información de ese pedazo de cuerpo. Porque encontraron credenciales, encontraron botes con ropa enterrados y solamente ese pedacito de cuerpo. Y entonces, bueno, lo metieron al laboratorio, la que sigue, por favor. Y entonces, obviamente, entre menos tiempo ha pasado, mayor está el enriquecimiento de químicos. Casi no se ha descompuesto, los materiales orgánicos están en muy buenas condiciones. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención es que el pH de un cuerpo humano normalmente está entre 7, 5, 8. Ese sería el valor del pH. Y el valor del pH de este cuerpo estaba en valores de 0 y de 3. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y entonces parece que lo que ellos echaron fue ácido para tratar de disolver el cuerpo y desaparecer la evidencia. Entonces aquí la idea era tratar de identificar qué tipo de ácido utilizaron para poder desaparecer el cuerpo. La que sigue, por favor. Y entonces, si hubieran utilizado ácido clorhídrico, nosotros encontraríamos cloruros. Si hubieran utilizado ácido sulfúrico, nosotros encontraríamos sulfatos o sulfuros. Y si hubieran utilizado ácido nítrico, nosotros encontraríamos nitratos. Entonces lo que encontramos fue cloruros y entonces lo que utilizaron fue ácido clorhídrico. ¿Saben ustedes cuál es el ácido clorhídrico más común? Que todo el mundo lo utiliza y no sabe qué es ácido clorhídrico. No. Es el ácido muriático. El muriático, que todo el mundo lo ocupa para destapar caños y demás, ¿no? Entonces ese es ácido clorhídrico industrial y este es el más fácil de conseguir. Entonces ese es el que normalmente utilizo. Y no se los digo para que desaparezcan nadie. Y eso es en cuanto ha pasado el tiempo. Entre menos tiempo, la parte orgánica se conserva muy bien, pero ¿qué pasa si nos vamos hacia atrás? ¿Cuánto tiempo se conservan los valores químicos? Nosotros en el 2013, 14, excavamos un mamut aquí en Santa Ana Tlacotenco, aquí en Milpa Alta. Y entonces, este mamut se fechó por 18.460 años antes del presente y tenía costillas con cortes humanos, de herramientas. Entonces, una de las características, este mamut estaba en la parte alta de un volcán. Es una de las preguntas: ¿qué está haciendo un mamut en la parte alta de un volcán? Normalmente siempre están abajo, en la parte del lago. Y entonces había un hoyo, el mamut se cae, se rompe una pata y ya no se puede salir. Es parte porque se muere. Entonces aquí la pregunta de investigación era: ¿qué pasó con el mamut una vez que se murió? Se descompuso directamente hacia al aire, como cualquier animal que se descompone. Vienen animales carroñeros y demás, se lo pueden comer y demás, y desaparece, o ya por la lluvia, por el sol, también puede desaparecer, aunque sea grande, también se va degradando. O
fue cubierto inmediatamente por ceniza volcánica del volcán que está un poco más arriba y se descompuso dentro de la matriz del volcán, ¿no? de la ceniza volcánica. Entonces esa era la pregunta de investigación. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, este fue el proceso de excavación del mamut. Obviamente, bueno, los huesos más largos, la defensa, todo eso se embala de manera diferente y todos los demás huesos más pequeños pues se van separando. Entonces, y conforme se iba excavando, se iban tomando muestras para el estudio químico, desde superficie hasta cuando quitamos el último hueso del mamut. Entonces, la que sigue, sí. Entonces, aquí ya no teníamos una superficie plana para tomar la muestra, sino que es una superficie tridimensional, ¿no? Entonces tenemos todo, son 3 metros de altura, desde donde lo que estaba cubriendo hasta la parte baja donde está el mamut. Se tomaron cada una de estas muestras, la que sigue, por favor. Y el resultado, que aquí tuvimos que utilizar un modelo diferente, es una aplicación que se llama Voxner del 2012, que permite visualizar tridimensionalmente las muestras, porque si así fueran tomadas, no era un piso lo que se tomó muestra, sino era una superficie en volumen. Y entonces aquí lo que estamos viendo es una superficie de bajada, porque así estaba en declive el mamut, dentro de esa depresión que está ahí como una media herradura, ahí estaba metido en ese hoyo. Y entonces vemos que, por ejemplo, los ácidos grasos están hacia la parte fuera, no están dentro del hoyo donde se localizó el mamut. Hay algo de carbonatos, del carbonato de calcio de los huesos, ese se conservó bastante bien. La que sigue, por favor. Los fosfatos y los carbohidratos están estrechamente relacionados con la descomposición del cuerpo del mamut. Los mamuts, como los elefantes, consumían más o menos 200 kilos diarios de pastos y demás. Entonces, eso obviamente se descompone junto con toda la parte orgánica de los intestinos, estómago y demás, se descompuso. Y eso es parte, por ejemplo, los carbohidratos están en la celulosa, de los pastos y demás, y por eso está precisamente donde está la parte torácica, donde estaba el mamut, ¿no? Entonces, esto nos da la señal, obviamente, por la masividad del mamut y demás, que precisamente se conservaran estos residuos químicos, aunque tengan 18.000 años, ¿no? Entonces, y se conservan bastante bien. La que sí. Ok, entonces ya como conclusión final de esta plática, vemos que sí, efectivamente, en cuanto a cuestiones de química asociada con residuos asociados con entierros, sí podemos hacer estudios de química relacionada con la descomposición de un resto, ya sea humano o animal. Hay clara asociación. Entre más reciente es el evento, más clara será la huella química, como también vimos, será mucho más claro, mucho más fuerte, sobre todo los residuos que vienen de cuestiones orgánicas. Va a ser muy clara esa huella. Y por ejemplo, y aun cuando haya pasado mucho tiempo, como en el caso del mamut, también se pueden conservar, porque se conservan precisamente dentro de una matriz, que eso permitió que se preservaran, pero además la masividad del cuerpo del mamut. En casos como el del Tajín, por ejemplo, puede ayudar para comprender rituales funerarios, aun cuando no existan los huesos, se puede saber que hubo un ritual en el cual lo extrajeron y luego lo cremaron, ¿no? Que estuvo un tiempo, posiblemente 4 años, lo extraen y luego lo creman. La que sigue, por favor. En el caso del Che Guevara, aun cuando han pasado 54 años, pues también la aplicación de estas técnicas también es totalmente aplicable para cuestiones forenses. En la actualidad, desafortunadamente, pues cada vez más tenemos solicitudes, tanto de familiares como de la PGR, que van solicitudes directamente a que los ayudemos a resolver este tipo de cuestiones. Y en el caso de casos forenses como el que nosotros analizamos, aun cuando no tengamos el cuerpo completo del individuo,
sí podemos conocer aspectos relacionados con, por ejemplo, métodos de desaparición, que hayan utilizado un líquido, un ácido, para tratar de descomponer el cuerpo mucho más rápido y se pueda desaparecer. La última, que las nuevas perspectivas de esto, bueno, pues hay muchos diplomados que se están abriendo últimamente relacionados con la antropología forense, hay cursos que se están también dando, asesorías a la PGR, y recientemente se abrió aquí en la UNAM la licenciatura en antropología forense. Entonces, sería bueno que tanto las técnicas geofísicas como la parte química fuera parte de su formación de ellos para poder utilizar este tipo de técnicas y metodología al uso en la aplicación de métodos nuevos. Y hasta aquí me parece. Muchas gracias. Entonces, no sé si tienen preguntas, con mucho gusto. Yo tengo dos preguntas. Sí. La narración, cuando ustedes empiezan a estudiar todos estos socios, más o menos qué tiempo les gusta. En la adaptación, dependiendo ahí del contexto, si es un entierro prehispánico, si es algo más contemporáneo, ¿no? Entonces, en entierros prehispánicos hay un montón de técnicas de datación que nos pueden dar. A lo mejor hay madera, entonces a partir del estudio de la madera se puede hacer dendrocronología, que se podría utilizar. El estudio de, por ejemplo, de carbón, que también puede ser datado, el estudio de semillas, incluso el sarro de los dientes puede ser también fechado por AMS o otro tipo de fechamiento que se hace y te da mucho más precisión. Entonces, dependiendo de eso, también se puede realizar. De estos socios de animales, comparado con los socios de humanos, la descomposición, ¿hay algún estudio que diga que es igual? ¿Es menos? ¿Es más? Yo creo que es muy parecida. Sí, ahí sí no hay tanto. Obviamente aquí lo que dependería es el tamaño. Esa sería la diferencia. Sí, me parece que sí tenía. Pero ahorita con Si quieren. la cuestión del COVID, tendrían los cuerpos cuando son enterrados. Entonces mi duda, pues es una bacteria y lo están enterrando porque ya no se enfermó. Entonces mi duda, ¿qué problemática tendría el cuerpo cuando se Yo creo que hace falta un montón de estudios. Es algo muy nuevo que está sucediendo. Y el proceso de descomposición yo creo que es muy parecido. Ahí, pero por ejemplo cuando abren los cuerpos, todos los gases, todos los que ya no los están enterrando. A mí en varias ocasiones me comentaron que están en Acapulco, se están llevando a las personas de COVID y la estaban investigando, pero ahorita ya les llevan. Entonces digo, con tantos cuerpos de COVID. Sí, es potencial peligro de contaminación, eso sí, se tiene que. Entonces, normalmente lo que se ha sugerido es que se cremen para que quede totalmente. Ese es un problema real. Entonces, sí, pero pues ese es un problema social que habría que resolver. Sí, más de higiene, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando las cenizas de las personas que incineran, ahí por ejemplo mucha gente les echa al mar. Eso no pasa nada, ya ahí se totalmente. Ya no hay ningún problema, una vez así. Sí. Pero yo tengo una pregunta. Sí, perdón. En el caso de la Catla, se dice que fue un ritual, Sí. que no se encontraron restos de nada. ¿Qué pasó con esos restos? O sea, nada más se basaron en los dibujos porque yo he ido a tocar Sí. que son como una cueva y que se ven unas pinturas de partes que están ahí. Bueno, este Cacaxtla es un sitio arqueológico que está en la parte alta de un
un cerrito, exactamente, que es totalmente cultural. Ahí una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, para el posclásico, ya más tardío, para época más o menos contemporáneo con los aztecas, por decir algo más posclásico, sí están las tumbas y están los entierros. Pero en el clásico, que es más temprano, están las tumbas, pero todas no tienen cuerpos. Entonces, en ese momento hubo ese ritual de que dejaban que los cuerpos se descompusieran, como que se pudrieran, pero esperaban a que se pudrieran, pero no se descompusieran totalmente, lo que permitía que los sacaran, que no se quedaran partes ni huesitos, los sacaban absolutamente todo, y esos ya los cremaban. Y habrá que ver si los enterraban en algún lado en una olla o los soltaban simplemente sus cenizas, eso no se sabe. Otra cosa, ahora con la desaparición de los 43, que vinieron científicos y no sé qué gente de Argentina y de otros lados. ¿Qué no hay aquí científicos? Sí hay. Sí, y están muy bien preparados. Lo que pasa es que hay una certificación y estos argentinos ya sobre todo lo que tienen es más experiencia. Pero en México hay un muy buen equipo, sobre todo también aquí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, hay un laboratorio de antropología forense de muy buen nivel. Entonces, que incluso ha cooperado con estas instituciones. No había resultado de ese estudio que hicieron, porque creo que estuvieron como 2 años, ¿no? No tanto, pero sí hubo resultados y por lo menos ahí en la zona donde dicen que los quemaron a todos, no hay evidencia de eso. No hay evidencia, quién sabe qué les echaron, porque usted decía que algunos cuerpos los han echado a su gobierno. Sí. Tal vez aquí en este caso igual. Habrá que ver, eso es una posibilidad, pero no sabemos. La gente pues sigue Buscando, claro, pues la gente tiene esperanza. Exacto, sí. Aquí hay otra pregunta. Sí, ¿Qué se hace por protocolo o legalmente con todos los restos, huesos, por ejemplo, todos los entierros? ¿Qué pasa con los huesos? ¿Se los llevan a algún lado después que hacen trabajo de... ¿Estás hablando a nivel arqueológico? arqueológico? Ah, ok. Sí, normalmente el INAH en este caso es el que tiene, digamos, la cuestión legal de ese lado. Y la UNAM en este caso, pues obviamente tiene el permiso del INAH de poder hacer el estudio. Entonces se hace una colección precisamente para poder estudiar y hacer varios estudios, si son parientes, si tienen enfermedades a nivel ya de comunidad, digamos. Si es, por ejemplo, lo que hace Lili Esforce, que excavó un panteón allá en Zimapán, exactamente. Entonces ahí es interesante porque los sacaron, se sabe quiénes son, se saben sus nombres, se saben de qué murieron, y entonces a partir de esta información, que es muy valiosa porque normalmente uno nunca tiene esa información, se tiene aparte el análisis de los entierros. Entonces se pueden empezar a empatar un montón de cuestiones, y se sabe que se murió no sé, por decir algo, porque había mucha minería allá, entonces posiblemente de gases o de cargas o de algo, se puede saber el porqué, ¿no? Hay arsénico, a lo mejor hay mucho arsénico y eso también provocaba las cuestiones de estar excavando minas, también eso provocaba mucha muerte. Claro. Por ejemplo, en el caso de lo de Xacatla, ¿a dónde físicamente se llevaron todos los restos, todos los huesos? Eso está en el INAH. El proyecto tiene un caso triste ese caso, porque Daniel Molina lo asesinan en Nueva York, que es uno de los arqueólogos, y su esposa ella era puertorriqueña y se regresa a Puerto Rico, entonces no hay ni siquiera informes. Los análisis que se hacen de los restos se hacen después, y entonces no hay un contexto real, simplemente a partir de fotografías es lo que se tiene. Se perdió la información de Se dónde perdió, es que están, no hay informe. Yo siempre lo personal. Ok. Pero bueno, me lo hago un poquito. Si quieres, cerramos. Le agradecemos al doctor Agustín Ortiz por su presentación. Gracias a ustedes por su participación. Gracias.